Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles. Nos encontramos nuevamente con una nueva entrega. Este podcast tiene el objeto de dar a conocer el contexto histórico de los estándares de Westminster, cómo surge esta confesión de fe tan importante para el mundo presbiteriano reformado en general. Hay que partir en Escocia. El Evangelio de la Reforma llega por Patrick Hamilton hasta ese país. Hamilton era amigo personal de Lutero y de Melanchthon, y de ellos aprendió las doctrinas reformadas. Fue también el primer mártir de la Reforma en aquella tierra. Su célebre oración a la hora de su muerte inspiró a otros a seguir el camino de Dios antes que rendirse ante la espada de los malvados, aquellos que ocultaban la verdad de Dios y la retenían con injusticia. La historia nos da cuenta que al morir, siguiendo el ejemplo de los apóstoles, oró de esta manera: ¿hasta cuándo, oh Señor, las tinieblas cubrirán este reino? ¿Hasta cuándo permitirás esta tiranía de los hombres? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero como la Reforma era una causa de Dios, el martirio de Hamilton solo fue un incidente en la historia eclesiástica, incidente que ciertamente tendría consecuencias favorables para el desarrollo de la Reforma en ese país. Dios mismo levantó al obispo George Wishart, quien continuó con el impulso reformador mediante la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Su acción temeraria de predicar la palabra del Señor en un contexto tan oscurantista, sin duda que también le valió el martirio. A medida que transcurría el tiempo, sin embargo, muchos sacerdotes católicos romanos se iban convirtiendo a Cristo, saliendo de la ignorancia y corrupción en la que por mucho tiempo los había tenido sumido la Iglesia Católica Romana. John Knox fue uno de los que se convirtió bajo la predicación y testimonio de Wishart. Desde entonces, este reformador, guiado por los designios divinos, fue aquel varón de Dios que, cual apóstol neotestamentario, recorrió toda Escocia predicando el Evangelio del Reino, con su estilo de predicación antagónica, confrontacional, como un profeta de aquellos que encontramos en los relatos del Antiguo Testamento. Llamó tanto a los poderes terrenales como a la gente común a obedecer y regir sus vidas conforme a las enseñanzas de la Biblia. Debido a su constante predicación de la palabra de Dios, nacieron grandes grupos de cristianos cuya fe estaba fundada en la palabra de Dios, quienes a su vez constituyeron la base para dar nacimiento a la Iglesia Presbiteriana Escocesa. Esto en el año 1560. Dicha iglesia elaboró su primera confesión de fe, denominada la Confesión de Fe de los Escoceses, la cual fue reconocida por el Parlamento escocés en el año 1567. El rey Jacobo VI, bajo la influencia de William Laud, arzobispo de Canterbury, intentó destruir la Reforma para restaurar el gobierno y práctica romanista sobre la Iglesia de Escocia. Sin embargo, la Iglesia escocesa, junto con el pueblo creyente, resistió al propio rey y la Reforma se mantuvo firme por un tiempo. Cuando Jacobo VI ascendió al trono de Inglaterra, aprovechó la prosperidad e influencia inglesa para intentar nuevamente restablecer el orden prelático sobre la Iglesia Presbiteriana de Escocia. Logró, en parte, que varios obispos católicos romanos volvieran a sus obispados, pero la gran mayoría de la nobleza y el pueblo permaneció inalterablemente presbiteriano. La batalla por la libertad civil y espiritual, amenazada por Jacobo VI, apenas había comenzado. En efecto, a su muerte le sucedió en el trono de Inglaterra a Carlos I, quien tomó muy en serio el maligno deseo de su padre, el de moldear la Iglesia Presbiteriana de Escocia al estilo episcopal de la Iglesia de Inglaterra. Pero para tal efecto, el nuevo monarca contaba con el consejo del veterano arzobispo William Laud, que ya lo habíamos mencionado. El primer intento de Carlos I fue el de imponer en la Iglesia de Escocia el libro de cánones y liturgia, que había sido elaborado principalmente por John Maxwell, un obispo escocés, y revisado ciertamente por Laud. Este libro debía leerse primero en la Catedral de San Gilés de Edimburgo y luego en todas las iglesias de Escocia. Cuando esta orden debía comenzar a cumplirse, la respuesta de los creyentes de Edimburgo fue la de un rechazo total y absoluto. Seguidamente a esto hubo un crecimiento exponencial de protesta. Un gran número de valientes cristianos firmaron
el 28 de febrero de 1638 un compromiso que lo denominaron Pacto Nacional. Por este pacto se comprometían bajo juramento a defender a la Iglesia reformada de la supremacía del Estado y del Rey. Así lo guió Dios para salvaguardar la Iglesia reformada, a fin de que continuase fundamentada en el Evangelio y no en las prácticas y doctrinas propias del mundo y la teología romanista. Al conocer la firmeza de los escoceses, Carlos I organizó un ejército y marchó hacia Escocia con el ánimo de someterlos por la fuerza. Sin embargo, este acto no intimidó a un pueblo que, como se ha dicho, antes que rendirse, sabía muy bien cómo morir, por lo que creía ser la causa de la verdad sagrada y de la libertad. Así pues, los que apoyaban el Pacto Nacional organizaron su ejército y marcharon hacia el sur, al encuentro de la fuerza de Carlos I. Dicho encuentro tuvo lugar en la ciudad de Newcastle, donde el ejército pactista obtuvo la victoria. Ello obligó a Carlos I a firmar la paz y volver derrotado a Inglaterra para tratar de apaciguar al Parlamento e impedir una alianza con los pactistas o pactantes que lo habían derrotado. Pero los pactantes marcharon sobre Inglaterra, donde el rey Carlos I fue obligado a mantener al victorioso ejército escocés, el mismo que fue amigablemente bienvenido por el pueblo de Inglaterra y su parlamento. La presencia del ejército escocés dio fuerza a los patriotas ingleses, que ganaron la iniciativa política que por mucho tiempo habían perdido. Pero al mismo tiempo era una fuente de preocupación para un rey debilitado política y militarmente. En este contexto, el Parlamento se empeñó en lograr las reformas religiosas junto con las libertades civiles, comprometiéndose a defender la religión reformada y también la persona del rey a semejanza del Pacto Nacional de los cristianos escoceses. Este era un sentimiento que los puritanos del Parlamento inglés también compartían. Ambos estaban interesados en que la Iglesia de Inglaterra adoptase el gobierno presbiteriano. El mismo guía para la adoración, la misma confesión de fe y un solo catecismo. Este deseo lo había manifestado en una carta escrita en respuesta a las recomendaciones de la Asamblea de la Iglesia de Escocia. Como era de esperar, el rey Carlos I rechazó este deseo y más bien se propuso combatir y destruir esta unidad de pensamiento e intercambio entre su parlamento y la Asamblea de la Iglesia de Escocia. Sin embargo, el parlamento avanzaba en su búsqueda de la unidad y reforma de la Iglesia como la base para asegurar sus libertades civiles. En realidad, ya en el año 1541, el Parlamento consideró que debía haber un sínodo general, decían ellos, de los más importantes, piadosos, entendidos y juiciosos teólogos de la isla, donde asistan teólogos de otras partes del mundo que profesen ciertamente la misma religión que nosotros, quienes deben considerar todas las cosas necesarias para la paz y el buen gobierno de la Iglesia, y que presenten el resultado de esta consulta para que sea permitida y confirmada, y para que reciba el sello de autoridad. Este mismo deseo también fue expresado en 1543 en el Tratado de Oxford, reunión a la que el Concilio Escocés envió delegados y que Carlos I rechazó rotundamente. Fue debido a esta negativa sistemática del rey que el Parlamento inglés, el 12 de junio del mismo año, emitió una ordenanza de la Cámara de los Lores y de los Comunes para convocar una asamblea de eruditos y piadosos teólogos y otros para ser consultados por el Parlamento a fin de resolver lo referente a la liturgia y el gobierno de la Iglesia de Inglaterra, y para la vindicación y purificación de la doctrina de dicha Iglesia de las falsas calumnias e interpretaciones. Esta ordenanza que convocó a la Asamblea de Westminster, la misma que formuló la presente confesión de fe. Paralelamente a todo lo ya logrado, era necesario un tratado de mutua defensa entre el Parlamento y la Iglesia presbiteriana de Escocia, ciertamente. Después de varias reuniones de discusión, Iglesia y Parlamento acordaron firmar dicho tratado, cuya formulación fue producto de la pluma de Alexander Henderson, un delegado de la Iglesia de Escocia. Después que la Asamblea General de la Iglesia y la Convención de Estados de Escocia le dio su aprobación, fue aprobado también por el Parlamento inglés y por la Asamblea de Westminster el 25 de septiembre de 1643. Dicho tratado se denominó Liga Solemne y Pacto, mediante el cual la Iglesia de Escocia, representada en la Asamblea de Westminster, y el Parlamento inglés solemnemente se comprometían a la reforma y defensa de la religión, el honor y felicidad del rey, la paz y la seguridad de los tres reinos, Escocia,
Irlanda e Inglaterra. Respecto de la Asamblea, el 1 de julio de 1643, la Asamblea se reunió en la capilla del rey Enrique VIII. Sin embargo, según comenta Barfield, debido a la llegada de un otoño muy frío, el 12 de octubre de 1643, el lugar de reuniones fue transferido a una sala más cómoda llamada Sala Jerusalén. Aquí se llevó a cabo todo el trabajo de la Asamblea de Teólogos, lo señala Barfield. Para seleccionar los miembros de la Asamblea se procedió de la siguiente manera: de cada condado inglés, 1 de cada condado de Gales, 2 de las islas del Canal de la Mancha, 1 de cada universidad y 4 de Londres. En total se reunieron 121 teólogos, nos refiere también Barfield. La Iglesia de Escocia envió 8 delegados. Sus nombres están debidamente identificados en la historia. Los menciono: Robert Douglas, Alexander Henderson, Robert Bailey, el conde de Cassilis y el lord de Maitland del Partido Puritano, y Samuel Rutherford, George Gillespie y Archibald Johnson of Warrington del Partido del Viejo Orden Eclesial, nos recuerda también el teólogo Barfield. El objetivo principal de la Asamblea era estructurar un sistema de gobierno eclesiástico y adoración pública que pudiera unificar los reinos de Inglaterra, Escocia e Irlanda. El mismo Parlamento inglés declaró que la Asamblea tenía poder y autoridad para, de tiempo en tiempo durante este Parlamento, o hasta que haya más órdenes de ambas cámaras, conferenciar y tratar en su seno asuntos y temas referidos a la adoración, disciplina y gobierno de la Iglesia de Inglaterra, o a la vindicación y purificación de las doctrinas, de todas las calumnias y doctrinas erráticas que habían circulado, para hacer llegar sus opiniones y consejos sobre los asuntos antes mencionados en el más perfecto acuerdo con la palabra de Dios. ¿Cómo se llevó a cabo este trabajo? En primer lugar, la Asamblea se puso de acuerdo sobre la elaboración de 4 documentos básicos: el Directorio de la Adoración Pública, la ordenación y la forma de gobierno eclesiástico y el poder de las censuras eclesiásticas, que expresaban el espíritu de la fórmula de lo formulado en la Liga Solemne y Pacto. Luego emprendió la tarea de formular dichos documentos en la siguiente orden: la forma de gobierno eclesiástico, la confesión de fe, los salmos métricos y finalmente los catecismos mayor y menor. Para formular la confesión de fe se nombró un comité formado por el Dr. Hoyle, el Dr. Gouge, los lores Hurley, Gataget, Tugny, Reynolds y Bines o Baines, más los delegados de la Iglesia de Escocia. El comité inició su trabajo ordenando sistemáticamente en 33 capítulos las verdades sagradas que Dios ha revelado al hombre. Dichos capítulos fueron a su vez divididos en secciones. Además, el referido comité se dividió en subcomités para cada capítulo, a fin de tratar los temas con la mayor profundidad y precisión. Posteriormente, cada subcomité presentaba sus trabajos al comité en pleno, y cada cambio se aceptaba por decisión unánime. Cuando se completaba un capítulo, se presentaba a toda la Asamblea, la misma que lo sometía a un riguroso escrutinio en cada una de las secciones, párrafos, oraciones y palabras. La armonía y la seriedad prevalecieron en los debates de la Asamblea para la aprobación de la confesión de fe. Los primeros capítulos de la confesión de fe fueron presentados ante el Parlamento el miércoles 21 de septiembre de 1646 y el 9 de octubre del mismo año ordenó la primera edición de 500 copias para su propio uso. El comité encargado presentó ante la Asamblea de Westminster la primera versión completa de la confesión un día jueves 26 de noviembre de 1646. La Asamblea debatió todo el texto e introdujo algunos cambios. Luego, el viernes 4 de diciembre del mismo año, la Asamblea aprobó todo el texto completo de la confesión, acordando enviarlo a ambas cámaras, la de los comunes ciertamente y la de los lores. El 7 de diciembre del mismo año, el texto completo de la confesión fue leído en la Cámara de los Comunes y resolvieron publicar una segunda edición, es decir, el texto completo, pero aún sin las citas bíblicas, con un tiraje de 600 copias para su uso interno. Junto con esta resolución, dicha Cámara solicitaba a la Asamblea de Teólogos que en el más breve plazo enviaran las citas bíblicas que sustentaban el contenido de la confesión, pues dichas citas habían sido solicitadas por dicha Cámara desde el 6 de octubre de 1646. Sin más demoras, el 6 de diciembre del mismo año, la Asamblea nombró un comité para añadir las citas bíblicas a la confesión.
Dicho comité estuvo integrado por el señor Wilson, el señor Beefield y el señor Gower. El 5 de marzo de 1647 el comité entregó a la Asamblea todas las citas bíblicas, las cuales fueron revisadas, y el 15 de abril del mismo año se dio por concluida la confesión por parte de la Asamblea. Esto no termina aquí. Inmediatamente el 29 de abril de 1647, la Asamblea presentó ante el Parlamento el texto completo de la confesión, incluyendo las citas bíblicas. El 22 de marzo de 1648, ambas cámaras se reunieron para comparar sus opiniones acerca de la confesión de fe. El resultado fue un éxito, pues ambas cámaras y también los señoríos estuvieron de acuerdo con la confesión de fe elaborada por la Asamblea de Westminster. Luego manifestaron su decisión de hacer pública la confesión de fe para que, según dijeron, este reino y todas las iglesias reformadas y el cristianismo vean que el Parlamento de Inglaterra no difiere en doctrina. Sin embargo, se sabe que no fue sino hasta el 20 de junio de 1648 que la confesión fue formalmente adoptada y hecha pública por el Parlamento con algunas alteraciones. Esto no fueron alteraciones en el contenido, sino más bien omisiones y añadiduras de algunos capítulos y algunas secciones. El Parlamento de 1660, siguiendo la tradición parlamentaria anterior, ratificó nuevamente la confesión, exceptuando, como señalé, algunos capítulos que habían sufrido alguna modificación. Hacia el año 1649 la Asamblea de Westminster había concluido el trabajo para el cual fue llamada los siguientes documentos que fueron producidos, ciertamente: la Confesión de Fe, la forma de gobierno presbiterial, el Catecismo Mayor y Menor, el Directorio de Oración Pública y el Salterio con 150 salmos. Luego continuó funcionando como comisión para el examen y ordenación de pastores. En esta capacidad se reunió hasta el año 1652. Fue que en ese año el victorioso ejército de Oliverius Cromwell, después de haber derrotado al ejército de Carlos II, tomó el poder de Inglaterra, disolvió el Parlamento y también la Asamblea de Westminster.